Bueno, seguimos en la mañana y ahora nos vamos a saber vivir y no nos vamos a deslindar del atentado de Barcelona, para nada. Hablamos de 15 muertos, hablamos de personas que están en estado crítico, algunas no tan crítico. Estamos hablando de 132 personas que fueron afectadas en ese terrible atentado, en esa terrible masacre perpetrada por el ya abatido Jounes, y que esas personas no podemos dejarlas al margen. Luis, están hospitalizadas, ¿verdad? Y muy bien hospitalizadas en Cataluña. Cuéntanos. El último parte que tenemos es que de las 132 personas atendidas permanecen ingresados 49 todavía en distintos hospitales de Barcelona, con distinto pronóstico. Y esto, pues hay que decir pues que los hospitales en los que más pacientes están hospitalizados sería el Hospital del Mar, por proximidad, lo vemos en el mapa, donde fue el atentado, y el Hospital del Mar quedaba muy cerca, pero también se trasladaron algunos al Valle d'Hebron, al Hospital Clínic, que también está cerca, al Hospital Sant Pau y al Hospital Sagrat Cor. Estos son los hospitales que más ingresados heridos tienen, de momento. ¿Por qué se hace esa distribución? Pues a veces es porque en el momento crítico se ponen en marcha los sistemas de triaje, rápidamente los servicios de emergencia acuden, evalúan en primera instancia si ese paciente está muy grave o menos grave, y en función de la edad del paciente, del tipo de lesiones que presentan, se decide rápidamente a qué hospital es mejor trasladarlo. A veces no son los hospitales más próximos los más adecuados, hay que trasladarlos a otro sitio. Un niño no puede ser trasladado, lógicamente, a un hospital donde no hay atención pediátrica, etcétera, etcétera. Todo esto exige una coordinación extrema. Como pueden darse usted cuenta, los servicios de emergencia activan lo que se llaman los protocolos de accidentes con víctimas múltiples, con múltiples víctimas, y estos protocolos establecen dónde tiene que ser derivado cada uno de estos pacientes. Dense en cuenta que ya empieza el caos, porque los pacientes se deslocalizan, claro. No se sabe dónde va cada uno, tiene que haber sistemas de coordinación. Y muy rápidos. Y muy rápidos. Porque los pacientes enseguida se deslocalizan dónde están. Claro. Y ahí empiezan las tareas de coordinación. Luego, para más INRI, llegan a los hospitales, a lo mejor en el traslado han sufrido un agravamiento de su situación. Claro. Y cuando llegan a los hospitales, los colegas nuestros de cuidados intensivos tienen otro reestadiaje, tienen que hacer otro nuevo triaje para saber en qué situación realmente llegan, porque disponen de más medios para ello, y a lo mejor el que estaba leve no está tan leve, tiene un traumatismo interno y hay que atenderlo. ¿En qué estado podemos decir que se encuentran ahora? Pues mira, el último parte que tenemos, heridos, que nos han suministrado, habla de que siguen 9 pacientes en estado crítico, hay 13 personas en estado grave y 27 personas en un estado menos grave. La evolución va siendo favorable, pero sobre todo los pacientes críticos, evidentemente, son los que tienen más riesgo, ¿no? Me imagino que ahora en casa estarán diciendo, bueno, ¿qué es esto de crítico? ¿Qué es esto de grave? ¿Qué es esto, lo que están viendo ahora en pantalla, que es menos grave? Bueno, tenemos la fortuna de contar en esta mañana con Maricruz Martín, que pertenece a la Sociedad Española de Medicina Intensiva, la presides. Ella es doctora y además quien entiende perfectamente en qué consisten, cómo se desenvuelven, qué hacéis dentro de esos cuidados intensivos. Todos ellos sois unos grandes profesionales de la sanidad, que además os presentáis en una página de internet, ¿no? Que tenéis un lema, que son los profesionales del enfermo crítico. Hablamos de eso, de críticos, graves, menos graves. Cuando un herido entra en estado crítico, ¿eso qué significa, doctora? Básicamente significa que algún órgano o sistema ha fallado o potencialmente puede fallar y lo pone en una situación de riesgo vital. Quiere decir que ese paciente puede fallecer si no recibe unos cuidados determinados. No quiere decir que tenga que fallecer, pero necesita una monitorización continua y una monitorización muy estricta para evaluar continuamente su situación. O sea, que corre peligro su vida. Su situación corre peligro. ¿Y el herido en un estado crítico está consciente o está inconsciente? Pues depende del tipo de patología. Hay pacientes, como por ejemplo pacientes con traumatismos craneoencefálicos, que requieren para su tratamiento estar bajo sedación, o pacientes en que están en una situación de mucha inestabilidad, pero en ocasiones el paciente crítico puede estar perfectamente despierto y de hecho en la mayor parte de situaciones se pretende despertarlos al máximo para lo antes posible para reducir las complicaciones que puedan tener estos pacientes a largo plazo. ¿Qué tipo de plazo de tiempo tiene
esperanza de mejoría una persona que entra en este estado crítico? No se sabe, ¿no? Nunca se puede saber con exactitud y jugamos siempre con incertidumbre, y esto es importante a la hora de transmitir la información. Siempre hay que esperar las primeras horas, primeras 24 o 48 horas para poder establecer un pronóstico, pero siempre es un pronóstico que luego va a ir derivando en función de las circunstancias y de la aparición de complicaciones relacionadas con la situación aguda y otras que pueden aparecer durante la estancia en las unidades. Pero las primeras 24 y 48 horas es donde se puede evaluar más esta situación de gravedad. Hablamos de críticos, hablamos también de graves, de heridos graves. En concreto, a consecuencia de los dos atentados, hay 13 personas en estado grave. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos estados? El crítico es el que tiene más riesgo de que pueda haber complicaciones vitales, de que pueda perder la vida. Que pueda perder la vida el paciente o que necesite un soporte más intensivo. Los pacientes graves pueden estar graves y no requerir, sobre todo, el soporte de sistemas como pueden ser un respirador o un aparato para diálisis o cualquier otro tipo de aparato que pueda suplir la función de un órgano que haya fallado. Claro. Tú, cuando se recibe un herido, bueno, tú lo sabes, Luis, no te lo pregunto, cuando se recibe un herido en estado crítico, en estado grave, ¿hacia dónde se lleva? ¿A las UBIs, a las UCIs? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos unidades? No hay ninguna diferencia, es una diferencia exclusivamente semántica, es una de las unidades de cuidados intensivos o de vigilancia intensiva, incluso algunas veces se llama de medicina intensiva. Son unidades que acogen estos pacientes que están en situación de riesgo vital, y lo que se hace inicialmente es en función también del tipo de paciente. Generalmente es valorado por los equipos de emergencias médicas, se valoran también en los servicios de urgencias, en los que se hace sobre todo la primera atención, la valoración sobre todo en pacientes como este tipo de pacientes politraumáticos ha de ser de forma muy reglada, priorizando aquellas situaciones de más riesgo, y después de esa primera valoración se establecen las pruebas que se tienen que realizar para dar un diagnóstico más completo, y es entonces cuando suelen ingresar ya en la unidad de cuidados intensivos, donde se va a ofrecer ese soporte a los pacientes. Y doctora Martín, ¿es verdad que nuestros profesionales españoles, precisamente en este ámbito de la medicina intensiva, son de los mejores preparados del mundo? Hombre, yo creo que sí, por muchos motivos, entre otros pues porque tenemos una formación específica. Medicina intensiva en pocos países es una especialidad primaria, y eso permite tener muchos años de formación con unas competencias muy específicas que hace que junto con el resto de profesionales que atienden a estos pacientes críticos, especialmente enfermería, porque tenemos que trabajar de forma muy conjunta con enfermería y con el resto de especialidades, con emergencias médicas y el resto de especialistas, hace que la respuesta en este tipo de situaciones pueda ser la adecuada, como ha sido en este caso. Y brillante, claro que sí. Doctora Martín, pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, hacernos esa aclaratoria, ¿no?, entre los estados que puede presentar un paciente ante una situación como esta, o en cualquier emergencia o cualquier situación de riesgo, ¿no? Estado crítico, estado grave. Esperemos de verdad todos los que están en estado crítico y grave en estos momentos en los hospitales, y los no menos críticos y graves, que por favor, que dentro de poquito ya puedan estar en sus casas recuperados. Desde aquí un fuerte abrazo.